Hola, ¿qué tal? Saludos. Esta es efectivamente la primera entrevista del nuevo año, del 2012, y la estamos haciendo acerca de la inflación, porque a este primer lunes hábil, después de una semana ya de operaciones de este año, pero siendo el primer lunes hábil del 2012, están saliendo los reportes inflacionarios, obviamente a diciembre, y con los de diciembre los de anuales para el 2011, que parece que ya está bastante lejos el año. Este lunes en particular salió el reporte de inflación sobre México. En el caso particular de México, la inflación salió en 3,8%, que si bien no es muy alta, sí es arriba del objetivo que tenía el Banco Central de México, que era de 3%. Y nuestro invitado de hoy afirma que a pesar de que hubo menos de un punto porcentual de diferencia en la tasa de inflación y objetivo con la real, el Banco de México en realidad estaría por subir tasas de interés y no bajarlas. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Economics, nos acompaña, Moody's Analytics, perdóname Alfredo, nos acompañas desde Pensilvania. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz año nuevo. Feliz año para ti también, Alberto. Es un placer estar contigo nuevamente. Gracias, Alfredo. Bueno, primero que nada, desde mi punto de vista particular, con todo y que soy crítico, pero no económico o no economista, pues para mí una diferencia entre el target y el real de 3 a 3,8, es decir, de menos de un punto porcentual, no me parece mucho, pero evidentemente en tu análisis parece ser que es más de lo que a ti te gusta cuando menos. Bueno, yo creo que hay que partir del punto de que la inflación, Alberto, prácticamente empezó el año hacia finales del primer trimestre alcanzando el objetivo de 3%. Básicamente en marzo del año pasado la inflación fue de 3,04% y se mantuvo alrededor del 3% en los 2-3 siguientes meses. Lo cual generó una euforia muy importante porque es la primera vez en muchos años, y yo diría la primera vez durante los más de 10 años de independencia del Banco Central en México que se alcanza el objetivo de 3%. A esto hay que agregarle el hecho de que eso permitía que el Banco Central mantuviera la política monetaria de manera constante. Las tasas de interés nunca se movieron. Sin embargo, después de mediados del año, la inflación empezó a aumentar ligeramente y los mercados apostaban aún a que las tasas de interés se iban a recortar. De hecho, se decía que antes de que terminara el año iba a haber recortes de tasas de interés. Bueno, la realidad mostró que la inflación no solamente no se mantuvo en el objetivo de 3%, sino que empezó a aumentar de tal manera que casi se acercó al límite superior. Ahora, adelante. Lo importante de esto, Alberto, es que la realineación de precios que se dio ya desde diciembre del año pasado y las que se están esperando y se están dando ya en enero y posiblemente en febrero, están haciendo ver que la inflación va a continuar al alza, al menos durante la primera mitad del presente año. Y eso definitivamente es un obstáculo para que el Banco de México implemente el recorte de tasas que había anunciado anteriormente. Ahora, ¿y cuál es? Tomando en cuenta que, de nuevo, para mí, desde mi punto de vista, y explícame si estoy totalmente errado, pues una inflación de 3,8% no es muy alta, anual, ¿verdad? En todo el año, no me parece muy alta. Y la pregunta que yo te haría es, bueno, primero que nada, si efectivamente no es muy alta, y en segundo lugar, ¿cuál es el gran problema con el que el Banco de México no vaya a hacer recortes de tasas de interés? Bueno, no hay ningún problema. De hecho, yo creo que lo importante de esto es que los mercados no van a obtener lo que habían estado pidiendo e incluso habían estado exigiendo del Banco Central, un recorte de tasas de interés. Efectivamente, una inflación de 3,8 no es para espantarse, no es para decir que México tiene una inflación descontrolada. El punto del reporte y el punto de mi análisis es que, contrario a lo que los mercados estaban esperando e incluso a la posibilidad de que el mismo Banco Central dejó abierta de recortar las tasas de interés, no se va a dar. Yo creo que eso no es posible por dos factores, básicamente. Primero, que la inflación va a la alza, viene una realineación de precios durante la primera mitad y sobre todo hacia finales del próximo año, cuando hay cambio de administración política en el país. Y segundo, que ante una inflación a la alza que no converge al 3%, que es el objetivo central del Banco de México, entonces no hay razones para que la política monetaria disminuya las tasas
en lugar de subirlas para pelear contra una inflación que está subiendo en el país. Y sin embargo, tú estás esperando que sí las pueda subir las tasas de interés. Así es. Yo creo que el alza de tasas viene en la segunda mitad del próximo año, cuando con el fin de la administración del presidente Calderón se da cambios de equipo económico, político, los determinadores de precios en la economía mexicana, incluyendo el sector público, empiezan a hacer una realineación, un reajuste de precios que se va a dar posiblemente desde noviembre, diciembre del próximo año, y eso va a mantener a la inflación incluso por arriba del 4%. Tomando en cuenta que el Banco de México es independiente, autónomo, y que sin embargo el presidente o el gobernador del Banco de México fue propuesto y puesto en el puesto por el presidente Calderón, ¿cómo crees tú si acaso vaya a jugar o tener algún papel acá las elecciones o el ambiente electoral muy álgido y muy fuerte que se espera vaya a ser durante este año en México? Bueno, yo creo que el ambiente político tiene un efecto sobre la economía, pero eso no quiere decir que el Ejecutivo o alguno de los políticos en el país pueda determinar el movimiento de las tasas de interés. Es decir, que el Banco Central de alguna manera se pudiera prestar a acomodar algunas presiones políticas para mover la política monetaria. Yo creo que eso no se va a dar. Contestaste directamente una pregunta que no te había hecho directa. ¿Tú no crees que el actual gobernador del Banco de México vaya a ser partícipe de alguna presión electorera? No, yo creo que no. Yo creo que el doctor Carstens ha dado muestras contundentes de que llegó al Banco Central de México para mantener la autonomía y para manejar la política monetaria de manera consistente, de cual efectivamente se ha dado desde que inició su mandato hace prácticamente ya 2 años, de tal manera que yo no creo que la nueva administración que está al frente del Banco Central de México vaya a ceder a presiones políticas y de esa manera pudiera manejar la política monetaria en el país. Bien, háblame de la situación de la inflación en México con respecto al resto de América Latina, o si quieres, háblame en general de la inflación en América Latina, que se están empezando a dar ya las cifras del 2011. Bueno, el año pasado, Alberto, como bien sabemos, como ya conocemos muchas de las cifras de inflación, pues prácticamente todos los procesos inflacionarios en América Latina estuvieron por encima del objetivo puntual de cada banco central. Aunque en general podemos decir que la inflación se mantuvo relativamente controlada porque se movió en el rango superior establecido por cada banco central, como en el caso de México, por ejemplo, el rango mayor se encuentra entre 3 y 4%, la inflación terminó en 3.8%, en el caso de Brasil terminó en 6.5%, que es exactamente el límite superior establecido por el Banco Central. De tal manera que lo que vemos en general en América Latina es que si bien hubo inflaciones mayores a los objetivos de los bancos centrales, también es cierto que esas inflaciones se mantuvieron controladas dentro del rango superior. Ahora, lo importante de esto es que hubo un proceso de ajuste en las economías, básicamente en el crecimiento económico de América Latina el año pasado, de economías que venían de un repunte muy importante en el 2009 después de salir de la crisis con tasas de crecimiento muy altas, de tal manera que esas tasas de crecimiento se ajustaron a la baja el año pasado. Y eso permitió reducir presiones inflacionarias, que fue lo que ayudó a que las inflaciones empezaran a caer hacia finales del año pasado. Ahora, tú ya inferiste que las inflaciones van a seguir subiendo durante el 2012 y la pregunta es, ¿crees que se van a mantener igual dentro del rango superior o puede haber casos en los que se van a subir más? Bueno, yo creo que si las economías y sobre todo los gobiernos manejan la política económica de manera consistente, de tal forma que hagan crecer a sus economías de acuerdo a la capacidad potencial, de acuerdo a la capacidad productiva que tiene cada economía, no veo el por qué las inflaciones se vayan a desbocar, se vayan a descontrolar, específicamente en el caso de México. Nosotros estamos pensando, contrario prácticamente a todo mundo, que México va a crecer más este año con respecto al año pasado. De hecho, nosotros estamos estimando que va a crecer 4.5 la economía. Sin embargo, ese 4.5, Alberto, es muy superior
a la capacidad potencial de crecimiento de México, que es de 3.5. Bueno, cuando una economía crece a una mayor velocidad, eso genera presiones inflacionarias. Es precisamente la explicación que nosotros damos el por qué la inflación en México va a subir. En el caso de Brasil, nosotros esperamos que la economía crezca entre un 4.5, un 5%, que es la tasa de crecimiento potencial de Brasil. En ese caso, nosotros estamos pensando que la inflación no se va a descontrolar, la inflación no va a tener un proceso de tasas mayores. En el caso de Chile también estamos viendo que la economía se está ajustando a tasas más consistentes con la capacidad productiva, el mismo caso para Perú, el mismo caso para Colombia, de tal manera que vemos inflaciones controladas durante el presente año para prácticamente todos los países de América Latina. Bueno, con esa excelente declaración, Alfredo Coutinho, director de América Latina de Moody's Analytics desde Pensilvania, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por esta entrevista, la primera del 2012, espero que no sea la última, sé que no va a ser la última contigo. Y mil gracias por todo y feliz año nuevo. Feliz año nuevo también, Alberto, y por supuesto estamos aquí para comentar con mucho gusto contigo y tu querido público también. Muchas gracias, mucha suerte.